placer estar llegando hasta sus hogares con un programa más de esta semana. Gracias a la frecuencia del Canal 13 que recorre todo el territorio nacional de frontera a frontera. Y a través de sinar.go.cr llegamos a nivel internacional. Vamos a hablar de un tema que de verdad voy a procurar en la medida de lo posible, tratar de intervenir lo mínimo, porque es un tema sobre el que estoy seguro, usted que está en su casa, tiene que poner atención. Vamos a hablar del régimen de pensiones, de invalidez, vejez y muerte. Hay una crisis en el sistema, sí o no. ¿Qué alternativas tiene el país? ¿De qué manera podría llegar a afectarle a usted? Eso es parte de lo que vamos a tratar en este programa. Me complace presentar a los invitados en el día de hoy. Don Edgar Robles, de SUPEN. Don Edgar, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Don José Luis Loría, representante laboral de la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Gracias. También don José Luis Arce, presidente de CONACYF. Justo. Gracias, don José Luis. Y otro José Luis, pero en este caso Quesada, gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias. Solo me faltó que usted se llamara José Luis nada más y ya se me hacía el programa muy fácil porque era don José Luis y don José Luis. Lo cierto del caso es que el tema no es un tema sencillo, es un tema complejo. Yo quisiera inicialmente brindarles un espacio a todos ustedes para que contextualicemos en el primer segmento unos 2 minutos, si les parece, para que nos expliquen cómo ven el sistema. Tal cual comencé con la presentación, voy a pedirle a don Edgar que sea quien inicie. Don Edgar, gracias. Muchas gracias. En realidad aquí pues tenemos que entender cuándo es que surge el régimen de invalidez, vejez y muerte. Es un régimen que inicia en 1941 y desde 1941 al 2013, en más de 70 años, las reformas que ha tenido han sido realmente pocas. Se han dado reformas, por supuesto, ha habido ajustes, algunos de ellos que van en contra de la dirección adecuada, como haber disminuido, por ejemplo, la cotización del Estado en los años 80, y otras que han sido positivas y en la dirección correcta, como algunas de las medidas que tomaron en el 2005, o como la que se dio con la Ley de Protección al Trabajador, que le llegan nuevos recursos, a pesar de que no han entrado esos recursos por el artículo 78, y es que un porcentaje de las utilidades del sector, de las empresas del sector público entrarían a ser parte del régimen de invalidez, vejez y muerte. El problema fundamental es que la situación que vive Costa Rica hoy es muy distinta a la que vivía hace 70 años. En las últimas 3 décadas prácticamente el país ha experimentado una notable baja en la tasa de natalidad, que ese es el principal problema que enfrentan los regímenes de pensiones tipo Caja del Seguro Social, en donde hoy las mujeres costarricenses están teniendo menos hijos de los adecuados, incluso para sostener el tamaño de la población estable. O sea, la población costarricense va a seguir creciendo a una tasa pequeña y más o menos dentro de 30 años se va a estabilizar la población alrededor de 7,5 millones de personas, y a partir de ahí empieza a decrecer. La mujer costarricense tiene una tasa de natalidad, incluyendo a las inmigrantes, de 1,8 hijos por mujer, y si quitamos las inmigrantes es 1,3. Pero, perdón, eso es un detalle interesante. Tal vez para que me lo entiendan gráficamente quienes están viéndonos en televisión. El tema es que es una pirámide, sí, en donde esta franja inferior sostiene la parte superior de los que están hoy pensionados y comienza a fragmentarse, en lo que se llama bono demográfico. Correcto. Y a convertirse en algo cilíndrico, pero ahora me lo pones más difícil, pareciera que se convierte, se invierte y eso aún es más peligroso. Claro, y estos regímenes... Perdón, ¿somos el país con el nivel de natalidad más bajo? No, por supuesto que no. O sea, usted no ve el caso de Japón o el caso de los países europeos, uruguayos, en América Latina, pues ya pasaron por esta etapa hace muchos años. Y lo cierto es que los regímenes tipo Caja del Seguro Social se fundamentan en que esa pirámide tiene una base consolidada. En el momento en que la base de esa pirámide flaquea, es que ya no se pueden financiar las personas que mayoritariamente además están gozando de pensión, porque junto con la caída en la natalidad está el incremento en la expectativa de vida, lo cual no es malo, es una cosa buena, pero pone en aprietos a los fondos de pensiones si no se hacen ajustes adecuados. Y ahorita vamos a hablar de ajustes. Señor Loría. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera decir que lo primero que hay que entender es que el régimen de pensiones de la Caja es un régimen solidario, ¿verdad? Es un régimen que tiene la virtud dada por el legislador de que, dado que la Caja tiene autonomía plena, ese régimen puede ser revisado cíclicamente cuando la institución considere que se prenden luces de alerta para modificarlo.
Solo este hecho, para mí, es la mayor fortaleza que tiene el régimen de pensiones de la Caja. O sea, la capacidad de la institución de consensuar con el país reformas en el momento que lo considere pertinente. En ese sentido, la última reforma fue hecha en el 2005, efectivamente, y fue una reforma consensuada con los sectores sociales, los sindicatos, cooperativas, solidaristas, la Unión de Cámaras, la SUPEM participó en esa reforma, que, dicho sea de paso, esa reforma hasta el 2010 entra en vigencia. Es decir, nosotros aún hoy no estamos viendo el impacto de la reforma del 2010. Y eso es muy importante entenderlo porque ahora se está hablando de la crisis sin tomar en cuenta los impactos que va a tener la reforma del 2005 en el régimen de pensiones. ¿La reforma expresamente fue? Básicamente, si pudiéramos sintetizar, hay dos elementos fundamentales de la reforma. El primero es las cotizaciones escalonadas, que a partir de cada 5 años se van a aumentar en 1,50, ¿verdad? Que eso va a permitir que el régimen vaya oxigenándose cada 5 años con un aumento de la cotización. Por supuesto que en el aumento de cotización hay divergencias de criterios con respecto a cuánto debe ser, ¿verdad? De acuerdo a la situación actual. Y lo otro es el régimen de beneficios, ¿verdad? El cálculo de beneficios. La reforma lo que establece es que la gente que tenía 55 años en el 2005 no iba a ser afectado por la reforma. Esta gente hasta el 2015 más o menos va a seguir pensionándose, o sea que después del 2015 ya es mínima la cantidad de gente que no está afectada por la reforma. Y a partir de 2015, efectivamente la reforma va a entrar en vigencia en el caso del cálculo para las nuevas generaciones, ¿verdad? Eso para entender la situación de que la reforma no ha entrado completamente en vigencia todavía, que estamos en un proceso para que entre y habrá que ver los impactos que eso va a tener. Pero yo quisiera nada más, para terminar, decir que la Junta Directiva de la Caja, esta actual, que no es la responsable de las reformas anteriores, ha estado monitoreando con toda responsabilidad y con toda seriedad las debilidades de la reforma del 2005 para poder ver cuáles son los ajustes que hay que hacer. Pero los ajustes no se pueden hacer de la noche a la mañana, ni se pueden hacer irreflexivamente porque pensamos que desde el punto de vista económico hay que hacer A o B. Los ajustes tienen que ser pensados, pero además tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas que tiene el país. Voy a poner un ejemplo. Sí, permítame nada más, porque con el primer segmento quiero terminar de contextualizar. Ya vamos a profundizar cuando regresemos en ese tema. El señor Loría plantea que pareciera que hay una plataforma que podría sostener todavía este problema y darle un poco más de instancia. Vamos a seguir escuchando. Como todos se llaman José Luis, tengo que revisar. Claro. En este caso es el señor Arce. Sí. Adelante. Gracias. Yo creo que lo importante, digamos, del tema que estamos discutiendo aquí es contextualizar la importancia que tiene para este país de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por una parte, estamos hablando del régimen, de un pilar fundamental del régimen de solidaridad, de seguridad social de este país, que está basado obviamente en el tema de solidaridad, ¿verdad? Estamos hablando del bienestar de las personas mayores en el futuro. Estamos hablando de decisiones que afectan, por ejemplo, el costo de la mano de obra en el corto plazo. Estamos hablando también de temas que podrían afectar contingencias fiscales, es decir, problemas mayores en las finanzas públicas en unos 20 o 30 años, ¿verdad? Entonces, más allá de diferencias que podamos tener, por ejemplo, en términos de estudios actuariales, ¿verdad? O de números o de escenarios, que al final de cuentas todos más o menos van a indicar que tenemos que hacer algo en algún momento con el régimen con el sistema de pensiones de la Caja, ¿verdad? Creo que lo importante es empezar a hablar de estos temas seriamente, ordenadamente, consensuadamente, como usted mencionaba, y de verdad darnos cuenta de cuáles son todas las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Implicaciones que van más allá, digamos, solamente de los fríos números de las finanzas de un fondo de pensiones, sino que tienen que ver con el bienestar de las personas, tienen que ver con la competitividad del país y tienen que ver con la situación macroeconómica en general de Costa Rica en el futuro, ¿verdad? Y yo creo que lo que nos preocupa en algunos casos a los supervisores del sistema financiero, además de los números, además de la situación financiera, es un poco esa sensación que sentimos de que como que estamos pateando el balón hacia adelante como país, ¿verdad? Al hablar de temas que son cruciales para el futuro de esta sociedad, ¿verdad? Y entonces nos parece que además de esos temas fríos, ¿verdad? Ha llegado el momento, ¿verdad?, de que tomemos conciencia como sociedad de que hay que hacer modificaciones en este pilar fundamental de nuestro país, ¿no? Él es el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, así que tiene mucho de hablar el señor Arce. Quesada. Sí, todos entre José Luis. Todos esos José Luis. Sí. Bueno, sí, compartir también la misma opinión de José Luis Arce sobre la importancia del
principal régimen de pensiones de este país, ¿verdad? El régimen de pensiones pues nace, como decía don Edgar, en el año 41, se viene desarrollando y viene creando un sistema maduro de pensiones, ¿verdad? Acordémonos que este sistema tiene ya más de 60 años de existir y por supuesto pues este sistema se empieza a madurar, ¿verdad? Y los sistemas que empiezan a madurar, pues el gasto en pensiones comienza a ser exponencial. La Caja tomó una decisión hace mucho tiempo sobre el sistema de pensiones y tomó un sistema de pensiones que es de prima escalonada en su momento, ¿verdad? Y eso significa que en plazos determinados hay que hacer ajustes en los aportes, ¿verdad? Entonces, la Caja ha tenido varias reformas, creo que todos somos conscientes de esas reformas en el año 90, en el año 96, en el 2005, ¿verdad? Y pues esas reformas van encaminadas en el aumento de los aportes, en el afectar también los beneficios en algún momento. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Me parece que los beneficios se han tocado lo suficiente, que me parece que podemos desarrollar ese aspecto, ¿verdad? Sobre las pensiones mínimas que mantiene la Caja, que un 54% son pensiones mínimas, y pensiones mínimas hablamos de 118.000 colones, ¿verdad? Entonces creo que son aspectos que se deben de revisar, que se deben de fortalecer. Estamos en un proceso de revisión efectivamente de la reforma del año 2005, ¿verdad? Tenemos diferencias de criterio, de conceptos, de cálculos con la SUPEN. Son diferencias que se han mantenido desde hace un par de años, pero bueno, desde que se asumió la gerencia de pensiones se ha asumido de manera responsable y eso significa pues que vamos a entrar a evaluar esas reformas y estamos evaluando y vamos a entrar a evaluar también esas diferencias. Yo tengo que ir a un corte comercial. Están lanzados un poco los temas sobre el tapete. Lo cierto del caso es que ahora sí quiero venir a profundizar en el asunto de, bueno, para algunos el dinero alcanzará hasta cierto tiempo, para otros no va a alcanzar, para otros sí hay soluciones. Y las soluciones que se plantean muchas veces es, bueno, vamos a subir la edad de pensión, vamos a subir el monto del que se paga, y eso tiene que ver con cada uno de nosotros, los trabajadores. Pero sí hay algo que es cierto, tenemos uno de los sistemas más solidarios, y yo creo que alguien me preguntaba que cuál es lo más impresionante que tiene este país, y yo siempre he dicho, bueno, es todos estos sistemas de solidaridad que han hecho que crezca con la paz y el estilo que crece un país como es Costa Rica. Voy a un corte comercial, no se separe, estamos hablando del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, crisis en el sistema, ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Continuamos en el programa de esta semana tratando el tema del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, con la gran pregunta, ¿está en crisis el sistema? Y de verdad que yo quisiera que en este segmento pusiéramos los papeles sobre la mesa y dijéramos, en realidad, si el ritmo que llevamos continúa, podríamos colapsar, ¿a qué plazo, según algunos? Para poder en el tercer segmento hablar de cuáles son las soluciones que algunos plantean, ¿verdad? Para poderlo ver. La SUPEN ha tenido una posición en cuanto a esto, don Edgar. Sí, en realidad tenemos que poner el tema en perspectiva. En el tema de Caja Costarricense de Seguro Social y el sistema de pensiones es de larga data. Debemos recordar que no hace mucho la Caja renegaba la supervisión que realizaba la SUPEN y de hecho se bloqueaba la supervisión y el acceso incluso a los edificios en su momento, cosa que terminó en demandas judiciales, etcétera.
Ese tema ya ha sido relativamente aclarado, aún persiste alguna información relevante, pero ante esa situación nosotros decidimos realizar un estudio actuarial propio. Eso se daba a raíz de que la Caja no quería asumir el compromiso de hacer públicos sus estudios actuariales y tuvimos un estudio independiente realizado, el primer estudio actuarial externo que se realizaba al régimen en su historia, y como resultado daba que el régimen colapsaba, o sea, se agotaba su reserva en el año 2023. Ese estudio se hizo con datos del 2007 y se presentó en el 2008. A partir de ahí se empezó toda esta discusión sobre diferencias de los estudios, pues la Caja aseguraba que el régimen daba bien entrado a los años 40. Una vez revisadas esas cifras, empezamos a desmenuzar las diferencias y nos fuimos dando cuenta de por qué diferían unos estudios con otros, era básicamente por los supuestos que se utilizaban. Hay que aclarar que las cifras que se utilizaron para hacer ese estudio son previas a los años de crisis del 2008 y 2009 específicamente, y que ese mismo estudio que realizamos indicaba que a partir del año 2015 el régimen empezaba a comerse los intereses de la reserva. Esa situación empezamos a detectar que ya empezó a ocurrir a partir del año 2011, unos meses en el 2011, unos cuantos meses más en el 2012, y en el 2013 prácticamente, con excepción de febrero, se van a utilizar intereses de la reserva para pagar pensiones. La Caja, por su parte, en su momento había dicho que esa situación se presentaba hasta el año 2028. Ya ha hecho los ajustes en los siguientes estudios y ya muestran que desde el 2011 efectivamente se están utilizando esos intereses de la reserva. Eso es un primer indicador de que el régimen está en problemas. El tema fundamental aquí es que nosotros consideramos que cada año que se pierde representan oportunidades perdidas, oportunidades de reformas que se pudieron haber realizado y que ya no serían tan efectivas como lo hubieran sido hace 5 años. Le doy un ejemplo. La edad de pensión, por ejemplo, que se ha hablado en estos días de incrementar la edad de pensión. Eso en términos técnicos no quiere decir necesariamente que vamos a elevarla a 66, 67 años de la noche a la mañana, sino que el primer paso que debería ser eliminar la posibilidad de pensiones adelantadas. Hoy el régimen en promedio pensiona a sus personas con un poco menos de 62 años y la edad, digamos, plena para pensionarse del régimen son 65 años. Entonces, si nosotros eliminamos todas esas pensiones adelantadas, le estamos dando la oportunidad al régimen de que pueda subsistir unos cuantos años más. Eso quizá... Ahora, pero es una medida paliativa esa. Es una medida paliativa, sí, pero eso hubiera sido una medida mejor si se hubiera hecho hace 5 años. Hoy ya no puede ser considerado como una medida totalmente efectiva, pues ya el régimen entró en una dinámica en donde los ingresos que recibe son inferiores a los gastos que tiene para pensiones. Entonces partamos del hecho, para dejar algo centrado. Es que esa dinámica no pudo haberse dado hace 5 años, porque en el 2007 fue efectivamente cuando se aprobaron las pensiones reducidas y las pensiones proporcionales, ¿verdad? Y ese efecto, por supuesto, ha traído un problema sobre el gasto del régimen, ¿verdad? Y es lo que estamos revisando. Pero fue en el 2007 cuando entraron las pensiones reducidas, efectivamente. Entonces, bueno, ahora es el momento donde la Caja dice, bueno, hagamos un alto, veamos esa reforma del 2005, en donde el cálculo de la pensión entró a regir en el 2011 y el aumento de la prima entró medio punto, ¿verdad?, porcentual en el 2010, ¿verdad? Entonces, ese medio punto que entró a regir en el 2010 entró en un momento de crisis económica. La crisis no es de la Caja, del sistema propiamente. La crisis fue un periodo de crisis económica que, por supuesto, afectaron los ingresos no solo de la Caja, ¿verdad?, sino del sistema. Hubo una reducción de la mano de obra, hubo una reducción del empleo y eso, por supuesto, hubo una reducción de los ingresos institucionales. Pero tenemos que decir entonces abiertamente, así, sin mucho darle vuelta, está el régimen realmente en crisis y lo está ya. Yo diría, digamos, la palabra crisis es una palabra que suele, digamos, llevarnos a adoptar, digamos, posiciones extremas y a veces exacerbar los ánimos de forma inapropiada y a veces nos ciega para poder actuar mirando el largo plazo, ¿no? Evidentemente los regímenes de pensiones como el de la Caja y cualquier régimen de pensión de esta naturaleza, ¿no?, siempre va a enfrentar este problema en el mediano y largo plazo, y es el hecho de que los beneficios, ¿no?, y los ingresos se van a empezar a descalzar y va a empezar a surgir un déficit de naturaleza actuarial, ¿no?, que va a implicar en algún momento o una contingencia fiscal o necesidad de hacer algún ajuste en los parámetros del fondo, ¿no? Yo creo que eso es algo que ni ustedes, ni nosotros, ni la sociedad costarricense debe negar, ¿no? Yo quisiera rescatar lo que mencionaba Edgar en el sentido que quizás lo importante aquí, creo yo, como país, ¿no?,
es que de verdad nos sentemos a hablar seriamente de este tema, ¿verdad? Y sepamos, y partiendo de un diagnóstico que yo creo que todos tenemos en la misma dirección, podemos diferir de si son 10, 5 o años, ¿verdad? Son 5 o 10 años que lo que hacen es o darnos tiempo para procrastinar o tiempo para actuar. Bueno, ¿verdad? pero Y ese es el punto fundamental. Sí quisiera plantear lo siguiente. Perdón. Hablar de crisis es una cosa muy relativa y muy peligrosa también, muy peligrosa. No significa que se niegue la realidad, pero yo creo que esto se ha sobredimensionado más de la cuenta y eso es muy peligroso. Sobre todo es muy peligroso en el mercado financiero, donde si usted tiene un rumor de que un banco no le puede devolver los ahorros a los clientes, el mercado financiero entra en pánico. Ya le pasó al BAC San José, que todos los ahorrantes fueron a sacar la plata porque había alguien que tenía un rumor respecto a que estaba en crisis el Banco San José, el BAC San José. Entonces, yo quisiera llamar la atención y empezar por ahí, porque aquí se ha hablado de la necesidad de discutir con respeto, que yo estoy seguro de eso, porque se han tirado alarmas a la opinión pública que son muy peligrosas. Cuando aquí se dice por parte de SUPEN de que los informes de la Caja están maquillados, de que hay un oscurantismo, como se oye en la mañana por parte de SUPEN en la radio, lo que provoca es que los asegurados que están cotizando para el Seguro Social entran en pánico y dicen, tendré o no tendré pensión, y comenzamos a alarmar a toda la gente, tal vez de una manera sobredimensionada, y yo quisiera llamar la atención en esto incluso para que CONACYT valore esa situación, porque me parece que ahí se está dando una especie de casi que de terrorismo financiero. Decir que la caja está quebrada. Perdón, es que para terminar la idea, se ha dicho que la caja está quebrada, se ha dicho que la caja esconde los números. Cuando esta junta directiva que entró en el 2010 y no se le puede achacar, es más, le voy a decir lo siguiente: el gerente que le obstaculizaba las cosas a don Edgar Robles fue quitado por la junta directiva. En un debate en la Universidad Nacional, don Edgar Robles y yo conversamos y hablamos de un estudio conjunto hace 2 años. No sé si se acuerda, don Edgar. Sí, por supuesto. Y bueno, ya estamos trabajando en eso. O sea, no es que haya una posición de la Junta Directiva de la Caja de esconder nada. No, pero el detalle es que el detalle es que nadie está dudando hoy, de la acción actual. Yo quiero decir que cuando se habla, ¿está o no está el problema? Yo quiero decir que cuando se habla de que se están maquillando informes, es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Yo creo que la Junta no lo acepta. No lo acepta. Podemos divergir, podemos discutir, podemos ponernos de acuerdo. Ya en cosas puntuales nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, con don Vega estamos totalmente de acuerdo en muchas cosas, más de las que la gente se imagina. Tal vez hay desacuerdos en algunas conceptualizaciones, algunas de carácter incluso ideológico, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Nada más pongo este ejemplo en 30 segundos. La Junta Directiva de la Caja entra en el 2010, hace 3 años, y empieza a monitorear el sistema de pensiones. Y ya sabemos que tenemos problemas con la reforma de 2005, por ejemplo, en el tema, obviamente que ya todos estamos claros en eso, con los trabajadores independientes. Sabemos que la pensión reducida es un hueco. Sabemos que la pensión adelantada es un hueco. Sabemos que la judicialización de las pensiones, que son más de 6.000 millones de colones, solo el tema de las viudas y los huérfanos son 6.000 millones de colones. La judicialización de las pensiones son elementos externos que han estado golpeando el régimen de pensiones que no estaban contemplados en la reforma del 2005. Lo mismo que la crisis de 2008. La crisis de 2008, de nadie la espera. Todo el mundo sabe que hay crisis cíclicas y por eso las proyecciones que se hacen son proyecciones que nos permiten ir evaluando, ir ajustando para garantizar que el régimen siga con una sostenibilidad adecuada. Correcto, pero entonces... Es que termino aquí. Sí. Si usted se va a dar cuenta, vamos a estar de acuerdo en casi el 90% de las cosas que hay que hacer. Tal vez únicamente podemos discrepar en algunos casos en el ritmo, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos en un régimen escalonado de cotización que cada 5 años se aumenta un 1,5%, y puede ser que se diga, mira, es que hay que aumentar un 3%, no un 1,50%. Pero en eso, como decía el representante de CONACYT, habría que ver las condiciones socioeconómicas del país, la capacidad competitiva, el tema de los empresarios, si están pagando las cargas sociales, y una serie de variables que nos permitan discutirlas y decirnos el mejor camino. Ok, está bien, pero entonces partamos del hecho de que todos entendemos que sí hay un problema y que hay que intervenirlo.
Lo que está planteando usted, señor Loría, es que el ritmo puede ser de una manera, puede ser de la otra. Hay dos estudios, uno que maneja SUPEN y otro que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero lo cierto del caso es que hay que tomar acciones. ¿Cuáles son esas acciones que se van a tomar y para cuándo deberían ser tomadas? Se habla abiertamente de levantar la edad. Es evidente, ¿verdad? En la época romana, por supuesto, la gente duraba a lo mejor como 45 años, ¿verdad? Y tal vez en los años 60 se calculaba que el máximo edad que podía llegar una persona era los 70 años. Hoy no, hoy llegamos a los 80 fácilmente. Pero, ¿qué medidas son las que se deben de tomar para resolver este problema? Vamos a quitar el término crisis. Este problema que se está enfrentando, porque quien está sentado frente al televisor, como estoy yo aquí, pues me hago esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Me quedan 3 minutos para este segmento. Me los guardo para el que sigue porque ya este tema es donde quiero profundizar. Voy a corte, ya venimos. Descubra más de CINAR a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Continuamos con el programa de esta semana y hemos diagnosticado en los 2 primeros segmentos que en efecto hay un problema. Hay un problema y habrá que tomar medidas. Yo quisiera que puntualizáramos, quisiera pedirle a mis invitados que puntualizáramos qué medidas son las que se deben de tomar. Porque, vamos a ver, el problema es muy grande, pero al final cada televidente lo ve como suyo, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Cada trabajador, desde mis compañeros camarógrafos que están acá, los que están en el switch, todo trabajador dice, ah bueno, pero ¿y eso qué? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Me va a costar un poco más de años pensionarme? ¿Voy a tener que pagar un poco más? O sea, ¿qué hay que hacer? Ninguno duda del régimen, porque lo peor que podría pasar es que no existiera. Y ahí sí estaríamos en un grave problema. Pero es interesante poner las cosas en claro. ¿Qué creen ustedes, don Edgar? Arranquemos con usted. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir y cuál es el ritmo que usted dice que hay que seguir para después ver la propuesta rítmica que ponen nosotros en cada una de estas decisiones? Bien, yo lo que puedo asegurar es de la única situación que tengo certeza es del estudio que nosotros realizamos y pues uno sabe la forma en que se realizó. Y eso lo que me indica es que sí hay que tomar medidas y que esas medidas tienen que ser urgentes. Yo no estoy en este momento en capacidad de poder decir abiertamente la edad de pensión tiene que aumentar en X o que la pensión hay que rebajarla en tanto o que la cantidad de aportaciones hay que aumentarla. ¿Qué dice el estudio? No, el estudio no muestra eso. El estudio simplemente lo que muestra es cuál es la situación del régimen y a partir de qué fecha se empieza a entrar en problemas. Como nos dijo la vez pasada, se suponía que entraba en problemas en 2015, pero se adelantó. Bueno, en 2015 empezaba a tirar sobre los intereses y lo que vemos es que desde 2011 empezó esa situación y que la reserva colapsa en el 2023. Hay que entender qué significa que la reserva colapse. Significa que en ese momento pasa a ser con cargo a presupuesto público y ahí nace la preocupación del CONACYT como ente supervisor de todo el sistema sobre cuál es la repercusión que eso puede tener sobre las finanzas del país. Eso no quiere decir que se les va a dejar de pagar la pensión a las personas, sino que simplemente la fuente de financiamiento va a ser una distinta y es el Estado y todos nosotros por medio de impuestos. Pero yo creo que ni nosotros ni la Caja estamos en capacidad en este momento de decir tenemos que aumentar la edad de pensión en X o hay que bajar las pensiones en tanto o cualquier otra medida que se plantee. Sin embargo, sí se puede plantear direcciones que tienen que llegar a esa reforma. Y evidentemente, el tema de pensión adelantada es un tema que tiene que cerrarse lo más pronto posible, pues es una llave abierta que tiene la Caja y que está causando un problema inmediato financiero que no puede ser sostenible ni siquiera en el corto plazo. Entonces es un tema al cual tienen que entrársele de frente independientemente de si esto se va a acabar en el 2023 como dice la SUPEN o el 2038 cuando dice la Caja, que para mis efectos como supervisor es lo mismo, no para las personas, pero como supervisor es lo mismo en el sentido de que ya el anuncio está hecho y que hay que tomar medidas. Exactamente. ¿De qué va a pasar? Y hay que tomar medidas. Ahora, en los medios de comunicación hemos estado viendo constantemente que se ha ido hablando, a pesar de que en este caso don Edgar nos dice que no se puede tener claridad, pero ya se ha ido hablando
de que hay que subir la edad para pensionarse. Sí, claridad en cuanto a los montos. Lo que sucede es que cuando las edades de pensión se incrementan en los países que lo han hecho, no se hace tampoco de la noche a la mañana, se empieza a incrementar mes por mes durante un lapso suficientemente de tiempo para que las personas hagan la previsión. Y la otra realidad, y en la cual tenemos que hablar abiertamente, es que por la pensión que reciben las personas de la caja y que es correspondiente con la contribución que recibieron, pocas personas pueden subsistir en su vejez con la pensión de la caja, que en promedio son 220.000 colones y más del 50% de las personas reciben pensiones mínimas. Entonces, las personas están obligadas a obtener la pensión y seguir trabajando para financiar su vejez. Entonces, en términos prácticos, está trabajando más tiempo del que se requiere. No olvidemos que cuando uno se pensiona, del 100% de la pensión, a cálculos más, cálculos menos, del 100% de tu salario, más menos, está en un promedio entre un 40 y un 50, la de IBM y más exacto. La complementaria que lo que se quiere es ajustar exacto, te va dando a lo mejor entre un 50 y un 60% de lo que era tu salario. O sea, si te ganabas 500.000 colones, te van a llegar 250.000 o algo así. Bueno, y con eso es con lo que se vive. Yo quisiera plantear sobre esto. Perdón, porque creo que iban a... Sí, yo quisiera agregar un tema sobre qué hacer. Efectivamente, pues tenemos diferencias visibles y por años en el tema de los estudios actuariales, ¿verdad? Los estudios nuestros dan 2038, los de la SUPET 2028. Nosotros hemos hecho escenarios estresados de acuerdo con los requerimientos de la superintendencia, pues estos escenarios estresados nos dan 2030. Pero bueno, hay que partir sobre una base, sobre un estudio que los dos estemos de acuerdo. Entonces, ese estudio es el que estamos planteando contratar con hacer una licitación pública internacional, ¿verdad? Entonces, con esa licitación pública internacional, que uno esperaría que esos datos estén a principios del año 2014, esa es la base para decidir cuántos incrementarían los aportes, las edades de pensión. Bueno, y es un tema país, ¿verdad? Es un tema que le compete a todos los costarricenses. Ahí hay que revisar esto de igual forma como se hizo en el año 2005, con los diferentes sectores, ¿verdad? Hay un tema ahí que tiene que ver con el tomar las reservas o los intereses de las reservas. Actualmente las reservas no se están tocando, eso, yo creo que don Edgar ha sido claro en eso. Lo que sí se están tocando son los intereses de las reservas. Nosotros esperamos para este año cerca de 20.000 millones de colones, ¿verdad? Y para el próximo cerca de 14.000 millones de colones. Es lo que está de acuerdo con los estudios nuestros, ¿verdad? De acuerdo con los estudios actuariales. Bueno, esto... todos estás dejando de ganar, es lo que hoy sucede. Se está capitalizando menos, sí, ¿verdad? Bueno, sí. Realmente nosotros capitalizamos entre 110, 120.000 millones por año, ¿verdad? Entonces, a ese monto quítele esos 20.000 millones de colones. Igual debilita el fondo, es decir, es una señal de debilidad del fondo, pero... Bueno, a esto es lo que yo quería caer. Pero es que tal vez es importante porque estos son los temas que más asustaba a la población. La población piensa que el tomar intereses es tomar reserva, que el problema es cuando se empieza a tocar el capital. Digo esto nada más porque qué dicha que tenemos discrepancias en que la caja sostiene que la sostenibilidad está hasta el 2038, se puede decir que es 2025, 2027, porque el estudio que estamos tratando de hacer conjuntamente es justamente para cerrar esa diferencia de datos y para ponernos de acuerdo como país en decir la situación del régimen de pensiones de la caja es esta y todos estamos consensuados y estamos de acuerdo. Eso esperamos, ¿no? Y sobre todo para actuar, digamos, porque igual yo entiendo que evidentemente hay una diferencia entre consumirse el saldo del fondo y utilizar parte de los intereses en el proceso de acumulación, pero cuando estás consumiendo parte de los intereses de ese fondo, en el fondo lo que estás haciendo es creciendo más, haciendo más pequeño el crecimiento en el futuro. Más o menos, entonces, eventualmente pero vea usted que mientras la reserva crezca... Pero en todo caso, digamos, en realidad creo que los temas que tenemos son bastante más grandes que el tema de un proceso de acumulación de intereses en un fondo y esta vez quizás muy técnico. A mí lo que me parece sí valioso, de nuevo insisto, y esto va a sonar cansino en gran medida, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer de verdad es sentarnos claramente a hablar sobre este tema, porque la gente cree que estas cosas no tienen consecuencias, ¿verdad? Es decir, a veces vemos solo las consecuencias directas privadas, digamos que si me voy a pensionar a una edad mayor, si me van a cobrar
una cotización como mi aporte laboral más alto, o si yo como patrono voy a tener que pagar más por la pensión de mis trabajadores, y se nos olvida que hay otros elementos de por medio, ¿verdad? Pero cuéntanos como cuáles. Bueno, en primer lugar, como decía bien Edgar, ¿verdad? No es que las pensiones se van a dejar de pagar en algún momento, probablemente lo que va a suceder es que se van a pagar con cargo al presupuesto nacional, y eso significa que todos los costarricenses, especialmente los más pobres, van a pagar esas pensiones con impuestos o con deuda o con tasas de interés más altas en el sistema financiero. Luis, eso es lo que no queremos. No, y yo estoy totalmente seguro que ustedes, la Junta Directiva de la Caja, el staff, la SUPEN, yo creo que cualquier costarricense está de acuerdo que eso no puede suceder. También yo creo que cualquier costarricense está de acuerdo en que no puede suceder, digamos, como también mencionó bien Edgar, ¿verdad?, que no es justo, por ejemplo, que las personas que lleguen a la edad de retiro, las personas mayores, vivan en condiciones que no sean dignas ni humanas. Y cuando estamos hablando de pensiones, estamos hablando de ese montón de temas, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces tendemos a verlos en el corto plazo, ¿verdad? Y son temas que hay que verlos en el largo plazo, ¿verdad? Hay que verlos más allá de una junta directiva. Tanto usted como yo probablemente en 2 o 3 años ya no vamos a estar en nuestros cargos, ¿verdad? Pero el país sigue, ¿verdad? El país continúa, ¿verdad? Y el país tiene que resolver estos temas que porque son cruciales para, no solo macroeconómica y financieramente, sino cruciales desde el punto de vista del estado social, del crecimiento y del bienestar de las personas. Estamos en un punto de quiebre final de un régimen que ha alcanzado o ha dado una sostenibilidad durante muchos años, pero pensar en soluciones de corto plazo sería algo realmente nocivo. No se puede. ¿Verdad? Tenemos que darle un nuevo respiro a un largo plazo, ¿verdad? Entendiendo, como lo decía bien Edgar, pero ahí se me olvidó el dato, de que en 7 millones nos estancábamos según los datos. ¿Para qué año era? 7,5 millones para el año como 2040, según una demografía, para la población 2040. costarricense empieza a decrecer. Claro. Exactamente. Entonces, yo quisiera decir, eso hay que pensarlo a largo plazo. Respecto al que plantea Luis, que me parece muy importante, esta Junta Directiva de la Caja entró en una crisis financiera del Seguro de Salud en el 2010 y demostró que tomó las medidas necesarias para sacar a la institución adelante. Igual lo vamos a hacer con el régimen de pensiones y vamos a trabajar juntos en esa dirección de sacar adelante el régimen de pensiones, porque además de las consideraciones actuales, yo coincido en que el régimen es demasiado solidario a veces. Demasiado solidario, y entonces tenemos que pensar muy bien en que esta población, dentro de 10, 12 años vamos a tener una población envejecida muy grande, muy ancha, y que no podemos estar redituando pensiones que van a deteriorar el nivel de vida de la gente tanto como que, además de ser mayores de edad, son mayores de edad pobres, ¿verdad? Entonces, esos temas son esenciales discutirlos porque en realidad aquí de lo que se trata es de ver cómo mejoramos. Perdón, digamos que interrumpa, no sé si lo puedo hacer. Sí, claro. Hay temas que trascienden también el tema pensional. Digamos, por ejemplo, cuando uno tiene una población como tiene Costa Rica que se está envejeciendo, hay que empezar a pensar, por ejemplo, en un mercado de trabajo más amigable para las personas de más edad. Digamos, por ejemplo, como lo planteaba Edgar, es decir, Edgar lo que nos dice es básicamente las personas se retiran, toman la pensión de la Caja a cierta edad y tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces también esos elementos son de políticas públicas en otros ámbitos, políticas públicas en el mercado laboral, políticas públicas en otros espacios que son necesarios complementar. Por eso les digo, es decir, lo que a veces duele y en gran parte de nuestra preocupación a corto plazo es cuando estos temas, ¿verdad?, terminan siendo o ataques, digamos, o cuestiones de ráfagas que se ponen de moda en un momento en el tiempo y no se ve a largo plazo, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos enfrascamos en discusiones que no son las esenciales para resolver el problema, ¿verdad? Los estudios actuariales son herramientas para tomar acciones, pero no son el problema en sí mismo. El problema es la seguridad social. Nosotros creemos, sí, efectivamente hay que tomar acciones, pero para eso tenemos que tener un estudio conjunto, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir en estos dimes y diretes, y eso es lo que menos le beneficia a la población cotizante. Perdón, sin que nos quedemos en el eterno diagnóstico, ¿verdad?, que es uno de los síndromes más peligrosos que tiene este país. No, ya el cartel está listo. Sí. Digo esto porque todavía recuerdo, y con compañeros aquí presentes, que hemos tenido programas en donde nos han traído, alguien nos trae un libro así gigantesco con un diagnóstico, lo pone aquí arriba y nosotros le sacamos el del 2000, el de la administración anterior, el de la administración anterior, de la administración anterior. El tema es que no nos quedemos en eso, ¿verdad?, sino que lleguemos a actuar, si no nos complicamos otra vez. Así es. Y como país. Y como país. Perdón. No, efectivamente. El promedio que los costarricenses se pensionan es a los 63 años, en el caso de los de IBM, ¿verdad? Creo que Costa Rica como país debe proyectarse en el sentido de tener una edad de pensión, ¿verdad?,
a los 65 años de manera generalizada en algún momento, ¿verdad? Porque actualmente no la tenemos. Los costarricenses nos pensionamos a los 63 años en promedio, repito, y tenemos pensiones anticipadas, ¿verdad? O reducidas a los 61 años y 11 meses y 60 y 11 meses para las mujeres y los hombres respectivamente. Entonces, y hay regímenes, no estoy hablando de este específicamente, porque es un todo. A veces hay que pensar en un país. Entonces hay gente que se va a los 44 años. Eso es harina de otro costal. ¿Cómo no? Pero hay que pero tener, a veces hay que decirlo porque es un problema. Pero hay que tener, la idea es tener un objetivo de pensión y no es que sea para dentro de 1 año, 2 años, 3 años, no. Ese objetivo de pensión tiene que ser a 20, 30 años, ¿verdad? Decía don Edgar que pues si empezamos a hacer reformas ahora entran a regir hasta dentro de 5 o 6 años, ¿verdad? Esto hay que verlo desde una perspectiva de largo plazo, esos son los regímenes de pensiones de largo plazo. Entonces hay que tener un objetivo de pensión de los 65 años, pero a largo plazo, ¿verdad? Del 2030, 2040, porque la única forma de llegar, si no, no vamos a poder llegar. Déjeme ir al corte comercial, cuando regresemos vamos a hablar ya en esta parte final. ¿Cuáles deben ser esos objetivos? ¿Qué es lo que realmente debemos alcanzar? ¿Dónde debemos llevar un sistema? 2 cosas. Para no ser viejitos pobres, que eso me parece importante, pero que tampoco quebremos el sistema como para que nadie tenga nada. Ya venimos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cl. Y continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando del régimen de pensiones, de invalidez, vejez y muerte, sobre los problemas que se están viviendo. Estamos claros en el desarrollo del programa de que sí existen problemas, pero que ahora se está procurando hacer un diagnóstico total, un diagnóstico en donde las partes se encuentren y se puedan tomar decisiones en beneficio de todos y cada uno de los costarricenses y que no dañen un sistema de tanta solidaridad como el que hoy tenemos. Quisiera entrar en esta fase, a ver ese pensamiento. Lo decía ahora el señor gerente de pensiones de la Caja, tenemos que pensar a futuro. O sea, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar para que esto se materialice? Bueno, veamos. En primera instancia, el elemento principal que hay que resguardar del régimen es que se tiene que mantener el esquema solidario que tiene. Andan voces de diferentes grupos ya, por ejemplo, solicitando que se elimine el tope de la pensión. Nosotros hicimos una defensa extensa en la Sala Constitucional hace unos días, precisamente para justificar la existencia de ese tope, y se quiere quitar la referencia para que las personas tengan una pensión creciente con su salario. Y tenemos que entender que independientemente de lo que se plantee, se tiene que resguardar el principio básico de que la Caja tiene que dar una pensión básica, por lo menos de subsistencia, independientemente de si las cifras dan o no dan. O sea, aquí hay una tutela del Estado por dar una garantía de que las personas no van a llegar a su edad, digamos, mayor sin tener esa protección básica. Es una red de cuidado básica de seguridad social que ningún país puede perder y que todos los países que en algún momento desmantelaron sistemas como los de la Caja se han devuelto porque es necesario tener esa base básica. Y a partir de ahí construir las medidas que son necesarias y adecuadas para darle el financiamiento adecuado a la Caja. ¿Creen que es ineludible que tengan que subirse la edad? No, bueno, no, la edad se tiene que subir por la tendencia de la población eventualmente. ¿Y el monto a pagar? El monto a pagar hay diferentes formas de financiar ese incremento. O sea, no tiene que ser solo salarios. Otros países se les han arreglado, por ejemplo, con impuestos. En Costa Rica parcialmente por vía de utilidad de las empresas. O sea, hay 1000 formas de llegarle a un problema como estos y no solamente se puede ser tan cerrado como para decir aumenta la edad a 70 años, aumenta la cotización al 15 y bajo los beneficios al 25%. O sea, no se puede hacer de esa forma. En esa misma dirección, digamos, aquí lo importante es que nos pongamos de acuerdo para tener el diagnóstico lo más afinado posible, saber cuáles son las debilidades
cuáles son los posibles escenarios de toma de decisiones, ¿verdad? Porque en realidad los estudios actuales lo que nos permiten es hacer escenarios de cuáles podrían ser las rutas a seguir para poder darle sostenible a largo plazo. Y en estos procesos siempre hay que tomar en cuenta los sectores, porque de pronto los patronos son cotizantes del régimen de pensiones y tienen que tener criterios sobre el tema, ser consultados, igual que los trabajadores, igual que el mismo gobierno, ¿verdad? Sin embargo, yo sí coincido en que hay algunas cosas puntuales en que sí se deben de tomar decisiones inmediatas. Yo lo digo personalmente, soy partidario de resolver el tema de la pensión adelantada, que eso la Junta Directiva podría hacerlo con un acuerdo Junta Directiva, ¿verdad? Y las cosas de más largo plazo, pues... ¿Lo ve largo eso? Discutirla... ¿Ve largo ese acuerdo? No, yo creo que estamos claros. Lo que pasa es que las discusiones tienen que ir orientadas a sopesar lo mejor posible la decisión para afectar lo menos posible a la gente, pero que hay que tomar la decisión, hay que tomarla, ¿verdad? Y bueno, las de largo plazo, pues discutirlas conjuntamente con los sectores para... Recordemos que esa decisión es decir, todos se pensionan a los 65. No necesariamente. Entonces, ¿cómo sería? Todos se pensionan con la reforma, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay medidas. Hay medidas. Perdón para que el televidente lo entienda. Vamos a ver. ¿Esa decisión qué implicaría? Vamos a ver. Lo que implicaría es eliminar el tema del adelanto de pensión y que esos trabajadores que podían eventualmente estar ahí se acojan al resto de la reforma, ¿verdad? Sí, eso hay que hacerlo de manera escalonada. Hay mucha gente, ¿verdad?, que le están faltan viendo 6 meses. Que va a decir, bueno, yo estoy cerca de pensionarme y si hay una reforma no me voy a pensionar. Bueno, eso no se puede hacer así. La propia OIT indica que Costa Rica está sujeta a esos convenios que se tiene que esperar 18 meses para que la reforma aplique para las personas. Para la totalidad. Sí, eso es para no afectar a las personas. Sin embargo, para terminar la idea, digamos que yo lo que visualizo es que hay decisiones de corto plazo, como esta que la Junta Directiva debe tomarla, y hay decisiones de largo plazo, ¿verdad?, que tienen que ver con la sostenibilidad de largo plazo del régimen, que ahí sí hay que tomarla como una decisión país. A mí me parece, dos comentarios en relación con las soluciones. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo que estos cambios tienen que hacerse con cierta gradualidad, por el impacto que tienen sobre las personas, sobre el empleo, sobre en general las condiciones financieras de los participantes en el sistema y de la economía en general. Pero no hay que confundir, digamos, gradualidad, ¿verdad?, con insuficiencia de las medidas, ¿verdad? Para poder definir la suficiencia de las medidas, evidentemente, y concuerdo con ustedes, es necesario el estudio, ¿verdad? El estudio sobre todo para que nos sentemos sobre una misma base en la que todos estemos tranquilos, ¿verdad? Pero gradualidad no significa insuficiencia, es necesario que las medidas sean suficientes aunque sean graduales, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que este país tenemos que exigir, ¿verdad?, en el caso de este tema. Pero además ha sido atinado, por ejemplo, en esta mesa, por lo menos en esta mesa, de que el tema de esta decisión que tiene que tomar la Junta Directiva debe ser pronto, ¿verdad? Y ahí hay claridad, ¿verdad? No hay que esperar a que salga el informe para que se tome una decisión de esas. Uno de los grandes problemas con los regímenes de seguridad social es que todas las cosas suceden en plazos muy largos, generalmente. Lo que pasa es que cada vez el plazo se va haciendo más corto y cada vez el problema va a ser más candente, más agudo para alguien. Pero entonces, efectivamente hay que empezar a generar la discusión. Hay que generar y actuar, digamos, hay que generar la discusión y actuar sobre todo porque lo peor que puede suceder, ¿verdad?, es que al final lleguemos al momento límite porque ahí las cosas se van a hacer a la carrera y probablemente no apropiadamente pensadas. Sí, me quedan muy pocos minutos y yo quisiera quitar los fantasmas que comúnmente a veces, a pesar de que yo soy de la prensa, a veces la prensa comienza a distorsionar, ¿verdad? Porque es evidente que cuando se habla de que se sube la pensión, inmediatamente la gente se asusta, la edad de retiro, que hay que pagar más, igual la gente se asusta. Y es claro, como lo decía don Edgar, que todo esto tiene un plazo. Entonces yo quisiera como que tratáramos de ir quitando esos temores, ¿verdad?, esas cositas. Yo quisiera, un mensaje a los televidentes, porque siempre se nos saturan la central telefónica cuando pasan estas cosas, ¿verdad?, con los pensionados, de que no les va a llegar la pensión. Señalarle que el régimen no tiene problemas de liquidez, ¿verdad?, en este momento. No es un problema de liquidez, no es que no haya plata para pagar pensiones, es un tema de que está programado la utilización de esas reservas para pagar pensiones a final de año y ya se ha coordinado con la tesorería, ¿verdad?, y con las inversiones para que esto se haga efectivo. El otro tema que también es otro fantasma es que el sistema está en quiebra y eso
don José lo tocaba al principio, y es peligroso porque los nuevos pensionados, los nuevos cotizantes no quieren cotizar. Usted oye a las personas muy jóvenes que dicen, ¿para qué voy a cotizar en ese régimen si está quebrado? Entonces, señalarle de que el régimen no está quebrado, que estamos haciendo un proceso de reforma, que es un proceso de reforma permanente, un proceso de evaluación permanente, ¿verdad?, del sistema, y que en eso, por supuesto, la SUPEN nos ha hecho observaciones que son muy válidas y que estamos tratando de corregir. ¿Algunos otros fantasmas que ustedes consideren que son oportunos de ir borrando del mapa? En el tema de pensiones, como que la gente muchas veces se lanza a opinar sobre regímenes sin realmente conocer a fondo las características básicas, por ejemplo, el caso del IBM. Comentarios que uno escucha en la calle dicen, no, esto se soluciona muy fácil, quiten las pensiones de lujo, por ejemplo. Bueno, la Caja no paga pensiones de lujo, la Caja tiene un tope, es el régimen más solidario que tiene el país. Y como le digo, más de la mitad de las personas reciben pensiones mínimas que están casi a los niveles de las pensiones del régimen no contributivo, que son para las personas que están en condición de pobreza, ya en condición de indigencia. Recordemos, casi la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad la recibe mitad de la gente que está pensionada por invalidez, vejez y muerte recibe un subsidio promedio de 118.000 Una pensión promedio de 118.000. Y lamentablemente ese es el mayor desafío del sistema, porque no hay suficientes personas que están cotizando en la parte alta de la distribución de los salarios para que alcance, y muchas veces no se reportan todos los salarios a esos niveles, lo cual es un tema de control que es totalmente, digamos, aparte de esta discusión, pero que hay que ponerle atención. ¿Y el máximo al que se puede llegar es una pensión? 1.400.000 alrededor, y con postergación llega como 1.800.000. Postergación es cuando la gente tiene más cuotas de las adecuadas y más edad. Se le paga porque es un más. Pero para las personas de mayor ingreso, por decirlo así, viéndolo como negocio privado, es el peor negocio que puede tener el cotizar para un régimen con la Caja, porque una gran parte de ese dinero que aporta va para esas pensiones bajas. Pero tiene que verse como una cuestión de país, en donde desde que nacemos tenemos que entender que solidariamente tenemos que contribuir para esas personas que están en una peor situación. Y así tiene que entenderse el sistema. No es una situación que ocurrió porque se robaron la plata, como dicen algunos. Es un tema de envejecimiento principalmente, que la administración en el pasado puede haber sido mejor, por supuesto que puede haber sido mejor, también puede haber sido peor, pero no es un tema en donde esto ocurrió porque se fue la plata o porque ocurrieron cosas extrañas. No, la población se envejeció, lo cual es bueno. La gente tiene menos hijos, lo cual yo no sé si es bueno, pero ya el sistema como se concibió hace 70 años ya no puede seguir funcionando bajo los mismos esquemas, entonces hay que revisarlo. Yo creo que lo importante es que el tema de la pirámide poblacional es un problema mundial, ¿verdad? Sobre todo en los países desarrollados, que ya estamos en un ánfora y esa ánfora se va a convertir en una pirámide invertida. Para el 2025 se supone que aquí el 20% de la población va a estar sobre los 60 años, ¿verdad? Es una población muy grande. Y sí, es un dato interesante a remarcar, 20% de la población en el 2025 ya es adulto mayor. Entonces, aquí de lo que se trata es de buscar las opciones necesarias para poder garantizar esa sostenibilidad de muchas maneras, ¿verdad? El tema del empleo cambia, varía, las variables van cambiando. Antes del 2008 había más empleo formal y más empleo asalariado, digamos. Hoy hay mucho más, muchos empresarios se dan cuenta de que después de la crisis no ocupaban a los trabajadores, entonces hay más subcontratación, outsourcing, se buscan mecanismos de subcontratación que evidentemente afectan las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero entendiendo eso, se toman medidas, y yo creo que aquí lo importante es que hay voluntad para eso, y este país, Costa Rica, ha sido un país que ha demostrado la capacidad que tiene para activar mecanismos para mantener la solidaridad. Y yo creo que el mecanismo que estamos haciendo ahora es el mecanismo del estudio conjunto, ¿verdad? Con una empresa, con una licitación internacional, y la toma de medidas urgentes en lo que haya que tomar. ¿Perdón? No, yo quisiera, es relevante también recalcar una cosa, que a veces se nos olvida a los ciudadanos, ¿no? Sí, la solidaridad cuesta también, ¿no? Es decir, para poder tener esquemas como estos, todos vamos a tener que contribuir en alguna medida, y las medidas para ajustar el régimen, ¿no? Que si bien no podemos cuantificarlas en esta mesa en este momento, ¿no? Van a implicar sacrificios de muchas partes, ¿no?
Y ahí lo importante es que lo entendamos como algo necesario para sostener el régimen por el que estamos cotizando, y que en realidad yo creo que no hay costarricense que no se enorgullezca de él. Yo quiero agradecerles a mis invitados, a José Luis y a don Edgar. Sí, por haber estado en este programa. Yo de verdad, por lo menos lo que hemos pretendido es que se aclaren los nublados del día. A veces salen muchísimas informaciones que más bien distorsionan, crean temores, pero creo que lo más importante de todo, decirlo acá, es que el régimen aún se mantiene sano, que están en revisión, que es algo natural por lo que ha sucedido con el bono demográfico, como lo han explicado reiteradamente aquí. Son menos las personas que están naciendo y obviamente los sistemas de salud hacen que la gente dure más. Así que todo es parte de un engranaje que tiene que ser ajustado, y para eso se está haciendo una investigación, está haciendo un estudio con el fin de que para 2014 se pueda, bueno, ya quedará para otra administración en este caso, se puedan tomar las medidas del caso. A mis invitados, muchas gracias, y como siempre a ustedes, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país.